Y la inquietud básicamente de abordar este tema radica en, pues, analizar la cuestión de la existencia de fenómenos, pues, que hacen, ¿no? De alguna manera, no nada más en el plano, por ejemplo, de Morelia, en el plano del Estado o bien a nivel nacional, sino inclusive pensar qué es lo que sucede en el contexto internacional. Y viene a mi memoria justamente por la mañana, estaba escuchando en las noticias una nota que en un primer momento me ocasionó un enojo, una molestia, pero también te digo, parte de las siguientes horas me hizo traer en mente pues cómo estamos viviendo, ¿no? Y la nota básicamente decía que han estado últimamente muy de moda esos momentos o esos sucesos donde pues sobre todo son jóvenes, tienden a agredir, en este caso a partir de lo físico, me refiero a los últimos tiroteos que se experimentaron en Estados Unidos, y se dice que ya no nada más pareciera estos criminales o estas personas experimentar precisamente un odio, un repudio, algún sentimiento pues no muy favorable respecto de los latinos. La parte, te digo, donde me molesto es que ya dentro de ese catálogo de gente que precisamente pudiera integrar este grupo, dicen tiende a ser ya más elevada la cantidad de víctimas, en este caso mexicanos, ¿no? O pareciera en pocas palabras que la gente sobre la cual van es precisamente los mexicanos. Y entonces te digo, me cuestiona el hecho de pensar cómo es que vivimos, cómo o en base a qué se está educando, pues insisto, sobre todo a las generaciones jóvenes, qué clase de valores son los que estamos practicando o a qué es a lo que más valor le estamos dando. Y por último, pensar también en la cuestión cultural, ¿no? Te digo, si tocamos este trasfondo en un contexto internacional, pues ya tenemos una noción muy evidente o muy clara de que Estados Unidos implica toda una cultura, insisto, pues muy radical respecto de lo que nos inculcan o de lo que vivimos en México. E incluso recuerdo, o tú has de recordar también, cuando nos formamos, por ejemplo, en primaria, en secundaria, sobre todo educación básica, nos hacían mucha insistencia en, pues inclusive desde un asunto memorístico, aprender qué era México. Y viene a mi mente que el primer término es un país pues diverso, y diverso en cuestión geográfica, diverso en cuestión climática, diverso en cuestión de fauna, de flora, pero también en un nivel étnico. Somos muy diversos. Ya decíamos entonces, pensar inclusive en cómo se educa a los niños o a los jóvenes mexicanos implicaría también poner atención a esta diversidad. El asunto sería primeramente poder platicar sobre qué es la educación. Y se dice que precisamente la educación es un proceso que permite la transmisión de conocimientos de generación en generación con la finalidad pues de formarnos o de reformarnos a partir también de otro momento de la vida, darnos cuenta que no todo precisamente lo que nos enseñan tiene una aplicabilidad inmediata en la vida, es decir, nociones, por ejemplo, de la química, nociones sobre todo más complejas de la física, la matemática, es una realidad que si no es propiamente tu campo laboral o el campo, vaya, que tiene relación muy directo con tu quehacer, aún en la cuestión, por ejemplo, de los oficios, es algo que pareciera vamos dejando momentáneamente en el transcurrir de algunos años, como en el archivo muerto, ¿no? O guardado por ahí en una caja, en un closet. Y entonces, aparte de esta acepción que se da a la educación, que los pedagogos, los educadores conocemos como esa educación formal, es decir, asistimos a instituciones que nos permiten acreditar precisamente que ya somos capaces o que tenemos habilidades, destrezas en determinado grado académico, es decir, concluyo preescolar, concluyo primaria, la secundaria y así en lo sucesivo, y se sella cada momento a partir de que nos expiden o nos entregan
un documento que, insisto, avala que ya somos personas, que tenemos precisamente una formación en conocimientos en cada uno de los niveles. Te digo, entonces toda esta parte de la educación formal. Creo que es ahora en esta nueva reforma que se hace a la educación, que dice que es precisamente la nueva escuela mexicana, y ya el término de nuevo también nos hace pensar, ¿no?, en los replanteamientos que se dan, y pone mucha énfasis sobre todo en esta recuperación de todo lo cultural. Por ejemplo, en el caso de nuestro estado, se pone ya más atención a, pues antes de pensar en la enseñanza del inglés, como se venía manejando como una segunda lengua, ¿por qué no entonces recuperar, en este caso el purépecha, como la siguiente lengua o el siguiente dialecto para que los niños, los jóvenes, se formen? Y entonces vamos a encontrar por ahí en internet o en las noticias, a través de los diversos medios de comunicación, que por ejemplo la Universidad Michoacana ya está ofreciendo en bachillerato el purépecha, pensar que por ejemplo en preescolar primaria se va a dar también mayor, pues, motivo de formación a los profesores para que estén capacitados, facultados para ir a los espacios rurales a educar precisamente, insisto, por medio de lo que es el purépecha. Y entonces dice también la última reforma que se hace al artículo 3º, que necesitamos recuperar esa imagen o ese perfil que se tiene del mexicano. Y de hecho en otra de las partes de la emisión vamos a platicar cómo es que precisamente nos ubican a los mexicanos, o bien cómo los propios mexicanos nos asumimos, insisto, todo, o si tuviera yo que intentar deslindar los tres términos, ya te decía, educación, valores y cultura, creo que me resultaría imposible, ¿no? Es como esta parte de este trío o estos trillizos. La educación informal, que es, vaya, otro de los tres tipos de educación que ubicamos los educadores, tiende a ser aquella instrucción que se recibe bien por una necesidad, es decir, para obtener un trabajo necesito saber lo básico en inglés, necesito potenciar mi manejo en equipos tecnológicos, voy a ejercer un oficio y entonces tengo que aprender el bordado con listón, el punto de cruz, el asunto de pintar sobre tela, el manejo de acuarela, un sinfín, ¿no?, de recursos, la misma natación, por ejemplo, el aprendizaje de algún otro idioma, inclusive en estas nuevas formas ya educativas de que en muchas instituciones, aún ya a nivel básico, se maneja el refuerzo de lo que se hace en el aula a partir de, pues, uso de plataformas, y entonces implica que si el docente, quizás por, pues, mayor edad o por el bombardeo, ¿no?, de los medios de comunicación, estamos en el proceso de seguirnos formando en esta índole, y entonces las generaciones más jóvenes parecieran ya nacer con ese chip, pues, inmediato, ¿no? Tienen un buen manejo, y me refiero al hecho de que encuentran rápido la aplicación, saben de los botones y demás para el manejo de los dispositivos. Y entonces esa es la educación informal, aquella instrucción que se recibe por medio, ya sea, deseamos, de una necesidad, o bien aprender algo también por mero gusto o placer. Y el último tipo de educación que vamos a ubicar es el no formal. Y precisamente, digo, la tipología educativa implica, pues, ¿no?, que las tres opciones que tenemos de lo formal, lo informal o no formal son importantes, pero me llama sobre todo muchísimo más la atención la que denominamos no formal. Y es precisamente todo ese bagaje cultural, por eso te decía, a veces pues, disyuntiva, ¿no?, de no los puedo, insisto, separar. Y precisamente esta educación es la que se hereda generacionalmente. Es decir, todos aquellos dichos, los refranes, las experiencias de los ancestros nuestros. Ahora sí que cuando las abuelas, ¿no?, por ejemplo, los abuelos nos intentaban dar un jaloncito de orejas,
a partir de en las comidas, en las cenas, en las fiestas, en algún momento, los domingos, por ejemplo, compartir con nosotros todo lo que le han sucedido a terceras personas, cuando quizás es un poco, ¿no? Ya el camino a donde ellos consideraban íbamos nosotros, y en ese hacer o no hacer, era como la manera de decir, cuidado a lo que haces, cuidado a lo que dices, porque si no, el desenlace de tu camino o de tu vida, de tu destino, va hacia la persona que te estoy diciendo, que está, pensemos, en prisión, o a quien hirieron, o según, ¿no? El punto en el que se encontraba la persona. Y entonces, en los tres momentos o en esta tipología de educación, encontramos que van a estar presentes los valores. Y entonces en la escuela asumimos que ya se transmiten o que ya hay forjados, que ya hay un aprendizaje de los valores en casa, porque déjame decirte, la familia, la casa es el punto medular donde en un 80% se aprende lo que somos nosotros en X momento de la vida. Cuando te dicen no se toman las cosas que no son tuyas, antes de molestarte o de dar un golpe dialoga, el hecho de inclusive respetar los turnos al jugar, al hablar, el aprender a tolerar a las personas cuando no tienen la misma opinión que tú, el hecho de poder expresar lo que sientes, cómo estás, qué necesitas, y el hecho de también poder, por ejemplo, poner atención al cuidado de tu cuerpo, al cuidado de la salud y así, ¿no? Un sinfín de cosas que no nada más es propiamente conocimiento académico, sino son cuestiones más de la vida, ¿no? Los mismos hábitos. Se recogen los platos, hay horarios, espacios que se tienen que respetar dentro de casa, entonces te digo, si es un 85% de lo que somos nosotros, el resultado de nuestra casa. Y el otro porcentaje, pareciera ya por default, está dividido entre lo que aprendemos en la escuela, que yo en otra de las emisiones te compartía, visualizo este espacio como netamente 4 paredes para un experimento, porque precisamente hay 30 personas, 31 con ese maestro, o en algunas otras instituciones aquí mismo en Morelia públicas, donde hay cerca de 40 niños, 40 jóvenes en un salón, más ese docente. Entonces digo, son 41 personas poniendo en juego durante 6 horas, 7 horas de trabajo, todo lo que son. Y entonces imagínate querer enseñar, por ejemplo, algo de música, cuando precisamente puede haber un joven que diga, pues, en expresión de ellos, ¿no? Qué hueva, estar escuchando aquí al maestro, que además está muy apasionado, se siente motivado, está ilusionado, y resulta que a mí, porque además nos cuentan, ¿no? Alguna historia, alguna anécdota antes de tocar la nota musical, y pues simplemente a mí no me interesa, porque ¿qué crees? Nosotros estamos jóvenes. Vamos a realizar la primera pausa musical y en un minuto continuamos.
gracias por continuar con nosotros en la emisión. Estamos hablando sobre lo que es educación, valores y cultura. Y en la primera parte estábamos platicando sobre pues una diversidad en la manera en cómo se educan a las generaciones. El hecho de que te decía educación formal, entendemos como cursar diversos grados académicos y se cierra cada momento de vida a partir de que nos otorgan un documento que avala o que es ahora sí que un medio por el cual se constata que estamos ya formados en determinado o en determinada área de conocimiento. Encontramos la educación informal, que ya decíamos suele ser el sinónimo de recurrir a formarnos por una necesidad o bien por placer, ya decíamos es todo lo que implica o las artes, algunos oficios o netamente alguna cuestión deportiva. Y pude hacer un énfasis especial en la educación no formal, que es básicamente, ya decíamos, la cuestión hereditaria en un plano generacional, donde los abuelos, los padres, los hermanos mayores, los tíos, todas aquellas generaciones que son antecesoras a la nuestra, tienden a estar a partir de refranes, de consejos, ya te digo, de estarnos hablando inclusive siempre de terceras personas sobre aquellas situaciones, aquellas decisiones que experimentaron y que pareciera, ¿no? Es la invitación para que nosotros no podamos o tratemos de no repetir determinados patrones. Y en ese punto te digo, siguiendo con el otro término que son los valores, pensaríamos estar en un 80-85% implícito que el trabajo primordial en la formación de cualquier persona es el hogar. Ya decíamos, aprendemos hábitos, toda la cuestión de disciplina, entendiéndola en la propia persona, el manejo de emociones, la expresión, el cuidado del cuerpo. Ya decíamos inclusive algunas reglas o normas, en tal espacio no se hace esto, hay horarios, no podemos, por ejemplo, tomar aquellos objetos o aquellos bienes materiales que no son propios, el hecho de tolerar la diversidad, el poder, ¿no? Llevarnos a pues experimentar tanto momentos asertivos como no. Y resulta que hay un estudio que realiza la Universidad de Guadalajara en 2017, precisamente sondeando, ya te decían la noción de que México es un país diverso en todo, en cuestión étnica o cultural también lo es. Y resulta que esta universidad se da la tarea de precisamente aplicar encuestas en el contexto rural y urbano para preguntar a la gente, a esos mexicanos, cuáles son los 3 valores, ahora sí que básicos, que ellos consideran promueven en esta práctica cotidiana, ya sea deseamos en el espacio de familia, sea en el espacio de la escuela, o bien cómo es que se relacionan las personas a nivel social. Y te vas a sorprender de alguna manera por el hecho de encontrar precisamente esa comparación entre cómo se percibe todo desde el área o desde el ámbito rural y qué es lo que sucede. Muchas veces se piensa, ¿no? Por ejemplo, acá en Morelia, que por ser ya la capital o inclusive a nivel de estado, a nivel de país, aquellas grandes ciudades, ¿no? La misma dinámica acelerada, insisto otra vez, la forma en cómo nos educan, qué es lo que nosotros asumimos también ya conforme nos vamos formando a partir de los años, y se puede dar el caso, claro, de que de niña me formaron o de niño en determinados valores y resulta que sobre el transcurrir de mi vida tomo la decisión de que ya no sea, por ejemplo, la familia un primer valor, sino que sea el aspecto económico. Porque lo que quiero como proyecto de vida en algún momento es tener varias propiedades, varios coches, tener viajes, y entonces pareciera que el centro de atención ya no es estar bien en casa o estar bien como persona, porque el objetivo es entonces adquirir bienes materiales. Y se centran sobre todo, te digo, en este estudio, sobre los 3 valores más importantes que ubican en el contexto rural y urbano. Pues resulta que en el contexto rural la gente dijo que primeramente es importante tener salud. Y viene a mi mente, al igual que a la tuya, que dice, ¿no? Sin salud no hacemos nada. La gente que está enferma, que está en hospital, que está en cama,
que está incapacitada, inclusive por no tener algún miembro del cuerpo y demás, puede hacer actividad con limitantes o en algún momento de la vida frena todos aquellos proyectos, ilusiones, metas y demás, porque lo primero es estar bien y estando bien te sientes bien y por ende entonces cristalizas, ¿no? Todo. Aparte de la salud, dicen que otro valor importante es la felicidad. Y entonces te das cuenta que hasta este momento no hemos encontrado implícitos ni bienes materiales, ni dinero, ni propiedades, ni viajes al extranjero, ni nada por el estilo, ¿no? Y el último valor que ellos promueven es la justicia. Y vaya, ¿no? Que nuestro país también es, pues, una evidencia o el resultado de tantos momentos de injusticia y la historia no miente, ¿no? Entonces, a nivel rural, la salud, la felicidad y la justicia son los tres valores por medio de los cuales sienten que la vida vale la pena o que bien procuran estar promoviendo entre las generaciones. Y viene lo bueno, ¿no? A nivel urbano, ¿qué encontramos? Pues que el primer valor que quieren o que necesitan promover es la libertad. Y a mí me hace recordar alguna clase de preparatoria, inclusive a nivel licenciatura, donde decía, ¿no? La libertad o la pérdida, la ausencia de libertad no es nada más una persona que está atada de manos, que está atada de pies o que está en las cuatro paredes o detrás de las rejas en una prisión. Muchas veces puede un preso todavía estando dentro de la prisión, vaya la redundancia, y ser libre. ¿Libre de qué? De pensamiento. ¿Libre de qué? De emociones. El hecho de que aún con mucha tortura física y demás, no puede una persona llegar hasta el fondo, al interior de tu ser. Y entonces fíjate las dinámicas, como insisto, si son tan evidentes y las personas, los habitantes de las ciudades, decimos necesitamos primeramente libertad. Siguiente valor, la responsabilidad. E insisto, como si hay una práctica educativa, valoral y cultural tan distinta, porque pues sobre todo la generación de los abuelos, o en mi generación, por ejemplo, yo recuerdo mi abuelo paterno mucha insistencia hacía en que pues las personas, si tuviéramos como tal esa conciencia del poder de la palabra, no necesitaríamos, por ejemplo, la firma de documentos o el hecho de que si una palabra asume las consecuencias precisamente que trae sobre ya lo que dijo o sobre lo que no dijo también, pudiéramos tener, según él, una convivencia pues armónica. O el hecho de poder precisamente, ya lo dice el mismo valor, ser responsables, asumir consecuencias. Y a este tiempo dice, si aún estando escrito o firmado hacemos alteraciones o manejamos versiones a nuestra conveniencia, insisto, el tiempo o los tiempos han cambiado, ¿no? Y en un último plano encuentran como pues, un valor importante a considerar en el espacio urbano lo que es la educación y los bienes materiales. Y escuchamos mucho, ¿no? Te digo, en las pues, generaciones más recientes, que los padres de familia, los tutores dicen, pues yo no creo tener pues, suficiente dinero para dejarte propiedades o casas en diversos fraccionamientos de aquí de la ciudad o del pueblo, pero pues la parte educativa es la mejor herencia, ¿no? Que te dejo. ¿Por qué? Por el hecho de que te transforme en vida, implica poner en marcha, obviamente, sobre acciones para pues tu desempeño, para que tú logres realmente, como dicen en el contexto rural, ser feliz. Y cuántas veces te digo, movemos o nos movemos en esta dinámica de querer tener más o de que tener más es lo que más valor da. Vale más una persona que vive en fraccionamientos de lujo o en áreas, ¿no?, muy a la redonda de la ciudad respecto de la gente de colonias populares. En momentos hay personas que eso lo asumen, ¿no? Que el vestir, en la escuela en donde estudias y demás es lo que da valor. Ahí hay una alteración también en la percepción que se tiene de estos términos. Lo interesante es, hace 2 años se realizó este estudio. Si se animara, ya sea la misma universidad o alguno de nosotros que estamos inversos en este ámbito,
realizar nuevamente la encuesta, seguramente nos vamos a encontrar con alguna diferencia cuando, insisto, sobre todo, el valor que más me llama la atención es la libertad. Y ahí pensaríamos en que es muy común tener deudas, porque queremos precisamente evidenciar con los demás que pues estamos bien posicionados, ¿no? O que los espacios donde yo trabajo sí me remuneran, por eso el coche que traigo, por eso como visto, los lugares que frecuento, o bien también pensar en que esta libertad es el grito precisamente ante esta situación donde leía ayer antier una frase que decía: no permitas que el trabajo te absorba, porque va a llegar el momento en que el trabajo puede pues no llevarse ya en el cauce en cómo se lleva hasta este momento, y cuando des vuelta atrás, seguramente muchas de las personas que solían rodearte en un primer momento van a estar ajenas, es decir, nos encasillamos pues, ¿no? Ante diferentes situaciones que vamos viviendo. Y entonces pensaríamos que pues sí hay una relación, ¿no? Ya decíamos, entre la diversidad de un contexto y otro. Vamos a pensar también en otro plano, que la cuestión educativa, la cuestión valoral y mucha de la práctica que tenemos a nivel social, lo comentamos también en alguna de las emisiones, tiene que ver con la ética. Y la ética en algún momento se puede pues, confundir o se llega a relacionar de alguna manera con la práctica del amor. ¿Y qué será la ética? Precisamente esa voz de conciencia, insisto, que de acuerdo a cómo me educaron o de acuerdo a cómo me formaron, o ese referente que puede ser mi madre, mi padre, un abuelo, un tío, un maestro, un vecino, que siempre se encargó de estarme diciendo, pues esto no se hace, esto sí. El asunto, decíamos, en esta dinámica de este tiempo, nos pasamos un alto, nos van a infraccionar y me echo a correr con el carro, ¿no? O tan común también en algunas áreas aquí de la ciudad, algún atropellado, algún accidente. ¿Y a qué me quedo? No me hago responsable de mis consecuencias o de mis actos, emprendo carrera y pues si alguien tiende a detenerme en el transcurso, pues ya no me queda de otra, ¿no? Pero si no, prófugo de la justicia, y dices, qué delicado, porque muchas veces en el verbo, en el discurso, pedimos a los jóvenes, a los niños que tomen una postura, que obviamente es todo lo contrario, o es ahora sí que muy contradictoria respecto del ejemplo que nosotros damos, o de esa imagen que sin darnos cuenta estamos proyectando. Vamos a realizar el siguiente corte musical y en un minuto continuamos. Se me fueron las cabras. Se nota que sí me estoy ¿Es enfermando. así? No, sí, no, yo así de... Sí, viví 29 y eran 27 todavía. Yo, no te preocupes, no te preocupes. Es viernes por eso. Prácticamente no descanses. Fíjate que hoy sí me di la tarea de descansar. Sí. Sí, es que de la mañana me estaba sintiendo mal y me eché un coyotito ahí, me quedé bien quieto. Porque, por ejemplo, mañana todavía tienes programa. Sí, y ahora que entremos en FM hasta los domingos. También, no, híjole. Ahorita me estoy dando la oportunidad de descansar los domingos, pero no se va a poder ya cuando entremos en FM. Ya lo hago que quieras, dices, Sí. ya. No, a ver si alguien me echa la mano y me ayuda. Yo por las mañanas y él por las tardes o viceversa. Sí, para que no te veas también tan... Y un domingo otra persona sobre el otro bolsillo, porque si no me voy a agotar, y si por más problema. Sí, que sí llega a ser muy pesado. Cuando estábamos en el 95.5 así lo hacíamos. Era una persona que me ayudaba. Y él se encargaba una semana de la mañana y otra semana de la tarde. Una semana, fin de semana él, otra semana, fin de semana él. Sí, van alternando. Sí, íbamos alternando y era más llevadero. Sí. Vamos a ver. Sí.
Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte estábamos hablando sobre un estudio que se realiza en la Universidad de Guadalajara hace 2 años, justamente en el 2017, y preguntan a varios mexicanos cuál es, en una escala de 3 valores, lo que más consideran ellos que prácticamente se tiene que cuidar o sobre lo que hay que trabajar para lograr, pues ahora sí que sentirse plenos, ¿no? Y decíamos, en el aspecto rural ubicamos a la salud, la felicidad y la justicia como esos 3 aspectos o esos 3 valores sobre los que hay que poner pues atención, mientras que en lo urbano ubicamos que hay la necesidad de recuperar la libertad, de practicar la responsabilidad y bien de heredar a las generaciones que nos preceden tanto la educación como algún bien material, para prácticamente como el humano decir cumplimos. Pero esto lo manejamos a nivel México o a nivel nacional. Pues resulta que del mismo 2017 se realiza un estudio, pero ahora a nivel Latinoamérica y Caribe, y me llama mucho la atención, o quiero compartir contigo este análisis, sobre todo porque más que valores a nivel, en este caso contextual, en cuanto a ubicación geográfica, hacen alusión a la cuestión del contexto histórico y entonces determinan en una escala que ahorita voy a compartir contigo los valores presentes y cuáles van a ser los valores futuros que se van a estar practicando. Y te digo, vas a ir escuchando cada uno de ellos y vas a caer a la cuenta, como te compartía yo desde que inició la emisión, que sí tenemos una crisis, pero la crisis se presenta precisamente ante la forma o la manera en cómo respondemos en la existencia de esta diversidad. ¿Sale? Y entonces entiende este estudio que los valores presentes, es decir, lo que practicamos en este tiempo, están libertad personal, el empleo o el trabajo, es decir, es algo que también tenemos que cuidar, el dinero, el tener bienes o poseer bienes materiales, la religión, la familia, el asunto de la ley y el orden. Hoy por la mañana que tuve la necesidad de andar caminando en un par de minutos por el centro, me dio escalofrío el hecho de ver el camión o el tanque de la Guardia Nacional. Y en la plaza de San Francisco, la plazuela de San Francisco, le llaman, de Valladolid, acá en Morelia, paseando como si nada, ¿no? Y dices, insisto nuevamente, ¿cómo es que estamos viviendo? Que hay la necesidad aparentemente de tener blindada la ciudad. Dices, qué terror. Entonces la ley y el orden es algo que también nos preocupa y que de alguna manera pues intentamos, ¿no?, ocuparnos. El aspecto de la salud, practicar la honestidad, promover la paz, practicar la tolerancia cultural, la seguridad social y la jubilación, la responsabilidad o el civismo, el vivir en una casa que pues se considere decorosa, proteger o practicar los derechos para respetar a las demás personas, la parte de la educación, proteger al medio ambiente, vaya que en eso también tenemos crisis o conflicto, el hecho de que en otros contextos se den cuenta de mi patriotismo o de mi nacionalismo, y por último, tener ingresos económicos elevados. Todo eso es lo que dice este estudio de hace 2 años también. Estamos viviendo en el contexto latinoamericano y el Caribe. Hasta ahí, digamos, estamos como que a todas vas diciendo sí, sí, sí. Ya sea que sea una situación propia o que tú logras ubicar de acuerdo al espacio o a la función en lo social bajo la cual tú te encuentras desempeñando. Pero te digo, lo que a mí me pone mucho a pensar es precisamente cuáles son esos valores futuros. Y normalmente en este tipo de estudios, al igual que en los censos, se plantea una escala proyectiva de 5 años. Y entonces pensaríamos que el límite en cuestiones técnicas o teóricas para la práctica de estos valores va a ser el 2022. Y estamos por la última parte, ¿no?, en la última recta del 2019. Y pensamos, tenemos 3 años y fracción para poder llegar a ver los valores que te voy a comentar. Y entonces tenemos el valor de vivir y de sobrevivir. Dices, híjole,
si hay crisis, ¿no? El asunto de la democracia, nuevamente ponemos atención, pero en una escala inmediata, fíjate, en los valores presentes, el ingreso económico elevado, es decir, que te inquiete tener pues dinero, ¿no? Es el último valor, y en esta escala es el tercer valor. Y sigue la libertad individual, el hecho de tener dinero, el empleo o el trabajo, el asunto de la educación, el considerar que tienes amigos, la ley y el orden, ya decíamos toda esta parte de la convivencia en lo social, la salud, la solidaridad, algo en lo que también creo que estamos en cifras rojas, en foco rojo, el desarrollo personal, los valores morales, la parte cívica, el estatus social, antes muy marcadas, ¿no? Se decían las clases sociales, no que ahora no, pero me refiero que nada más existía clase alta y clase baja. Y en un tiempo se determinó que había algo intermedio, la redundancia diría, ¿no? Una clase media, pero hasta en la media hay niveles. Y entonces media alta, la media y media baja, que es la que se acerca a la clase social baja como tal. La necesidad de promover la paz. El que más me llama la atención es el siguiente y dice, requerimos de una actitud prospectiva. Y entendería yo la actitud prospectiva como precisamente no despegar los pies del piso, del suelo, y pensar qué es lo que viene, precisamente el término te lo decía en un inicio, a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo para esos 5 años o esos 3 años y fracción que queda como margen según este estudio? Y sobre eso poner en marcha, ¿no? La parte política y por último el valor que se practicaría sería la religión. Y entonces el asunto sería pensar qué es lo que lleva a estipular esta jerarquía en valores cuando, insisto, culturalmente vamos a encontrar que hay pues alta predominación, precisamente, ya decíamos, de acuerdo al contexto o de acuerdo a la generación en la cual nos encontramos, de qué es lo que necesitamos o qué es más importante para nosotros, y sobre de eso vamos a platicar. Hay una serie de fenómenos que se van a desarrollar y el primero es el que ubicamos como calidad de vida. Y entendemos entonces que la calidad de vida no tiene que ver con el nivel. El nivel de vida es lo que hace referencia precisamente a medir, a poder contabilizar cuánto dinero se tiene en una familia, cuánto dinero percibe mamá, papá o la persona que es activa, digamos, en lo laboral, cuántas propiedades o bienes materiales se tienen y sobre de eso se asume a nivel social que se vive bien. Entonces te digo, entenderíamos que solamente las personas que presentan determinada cantidad de bienes y de ahí hacia abajo se estipula ya una escala y ahí pareciera que posiciona. Y el asunto de la calidad de vida tiene que ver más con la parte humana, es decir, cómo nos desempeñamos en familia, si es que logramos reconocer otro término que también produce, ¿no?, mucha irritación cuando se viola o se violenta, que es la parte de la dignidad. Y en esa dinámica o en ese sentido también te decía, sí podemos ubicarnos en una crisis cuando se afecta a una persona, ya sea a partir de una agresión física. Aquí, por ejemplo, en la ciudad sucedió en un tiempo que llegaban personas del gobierno y ante encontrar a personas, vaya, en la calle vendiendo algún producto, llegaban y retiraban pues de una forma no muy agradable a la persona con toda esa mercancía que estaba precisamente, pensemos, dándole un sustento económico. Y entonces resulta que como es algo que a mí en lo inmediato no me afecta, no es un amigo, un familiar, una persona conocida, pues me hago como de la vista gorda, ¿no? Hasta pego carrera para que no me relacione el policía o simplemente mi indiferencia, ¿no? O decíamos en esta parte educativa y en el uso excesivo de los dispositivos, hay personas también que nutren mucho todos estos canales o estas plataformas en un uso no adecuado, subiendo videos que dan precisamente feo testimonio de todos estos fenómenos que ya te compartía. Inclusive, no te voy a decir el nombre del periodista, pero antes de salir de casa para llegar acá a la estación,
vi una nota en Facebook donde un periodista en esta, pues que es función que tiene pues la aplicación de que ante una imagen o un suceso violento como que se pone una restricción o aparece, ¿no? Por ahí un ojito con una diagonal y solamente ahí te reiteran, son imágenes o escenas fuertes. Si estás con la conciencia de qué es lo que puedes observar, dale clic. Si no, pues simplemente ya esa pantalla te hace entender o sobreentiendes que es algo agresivo. ¿A qué va el comentario? La nota hace referencia de una agresión física, una balacera, un atentado que se tiene en el Estado. Y entonces, si se supone que el medio de comunicación tiene como función informar, tenía, no te miento, una hora más o menos que se había publicado la nota y tenía 463, si no mal recuerdo, comentarios. Cuando doy el clic para ver qué tipo de comentarios es lo que la gente normalmente no estuvo escribiendo en la nota, estaban diciéndole precisamente a este periodista que esa nota era de hace 2, 3, 4 años y que de hecho no fue en Michoacán este evento, que fue en el Estado de México. Y empieza, ¿no? Un comentario, llevaba secuencia de otro, de otro, de otro, de otro, de otro. Y dices, otra vez, ¿cómo es que nosotros nos estamos manejando? Si el objetivo es aparentemente un amarillismo o vender una nota, digo, el medio de comunicación está faltando, o no hay, te digo, esta parte ética. Pero lo más delicado es cuando la misma ciudadanía o las personas asumimos una postura que en este caso sería, ¿no? Estar, pues, haciendo consecuencia a estar viendo imágenes, el hecho de pensar si es en el Facebook. Tienen obviamente niños acceso, por ejemplo, si toman mamá, papá tu celular y entre que están queriendo pues jugar o encontrar algo, dicen que el que encuentra busca. Imagínate donde llegara o que ellos puedan pues no tener acceso a esta nota y nuevamente a mí me cuestiona cómo es que estamos pues educados o en base a qué nos movemos. Y a lo mejor esto es una nota periodística, pero también observar, por ejemplo, y de eso ya tiene, pues hará casi ya un año, en una ocasión que tomo transporte público, acá por la glorieta de salida a Charo, está una escuela, una preparatoria, se sube un grupo de 4 o 5 jovencitas, mi abuela hubiera dicho, pues hay que lavarles la boca, ¿no? Con cloro, petróleo y no sé qué tantas bombas químicas nos amenazaban, o con las que nos amenazaban esas generaciones, porque la chica es con un léxico que dices, más que juzgar, no va, pues no, se ve mal, se escucha mal, entonces ¿de qué sirve que estén estudiando en una institución para expresarse de la manera en como lo hacen? Vamos a realizar el último corte musical y en un minuto continuamos. ¿Vamos? ¿Sí?
Estamos en esta tarde abordando educación, valores y cultura y quiero cerrar esta última parte ya de la emisión eh, compartiendo contigo en esta realidad o en el ya poder reconocer nosotros que sí hay una crisis a nivel social, en un contexto ya decíamos local, nacional, en un contexto internacional, precisamente de la responsabilidad que implica que desde el ámbito en el cual te encuentras, ya sea en la faceta de padre o madre de familia, como un educador, como un hermano, como un tío, como vecino, en los diferentes espacios con las distintas personas con quienes convivimos o nos relacionamos, ubicamos, ya decíamos, el asunto de cómo es que generacionalmente heredamos valores y aunado a eso, que en un contexto urbano, en un contexto rural o de acuerdo a las clases sociales, se promueven la práctica de otros de ellos o se van estableciendo jerarquías y el asunto, decíamos, de esos valores que en un contexto ya mayor o macro se ubican como presentes y futuros, ya te decía en lo que es la región de Latinoamérica y el Caribe, donde hay una diversificación o se dispara el contexto o el aspecto, por ejemplo, educativo, que estaba en los primeros términos ubicados como un valor presente y que en la perspectiva o en la perspectiva del 2022 va a ser uno de los valores a los que menos atención vamos a poner. Porque, ¿qué crees? Logra ubicar esta investigación que te compartía, que el primer o de las primeras necesidades que tenemos que satisfacer es tener bienes económicos, tener propiedades en lo material, el hecho de poder posicionarnos en un estatus, es decir, la parte competitiva, y al mismo tiempo el hecho de reconocer que sí hay la necesidad también de atender a la salud. Cuando decíamos en el estudio que se realiza a nivel nacional, la gente en lo rural dice lo primero para poder realizar todo lo demás es contar con salud. Pues quiero, te digo, cerrar esta parte ya del programa, de esta charla, con otra investigación que también, te digo, me llama mucho la atención, sobre todo la gente que nos escucha, por ejemplo, en Estados Unidos, en otras partes, de cómo es que nos perciben a los mexicanos. Y entonces en algún momento llegó a decirse que nos perciben como gente a quien nos gusta, así lo expresan, el desmadre, gente muy bailadora, gente que toma mucho, la típica imagen, ¿no? De ese borrachito, de ese antirado, o hasta inconsciente, perdido, debajo de un nopal con un sombrero sobre la cara, cubriendo la cabeza, y pues quizás hasta ya en otro tiempo, ¿no? O en esta parte ya tecnológica con su playera de la selección. Pues resulta que hay otra investigación que trata de rescatar precisamente esa imagen o la identidad de ese mexicano a partir de los valores que aparentemente construyen el perfil. Lo que me gusta de esta investigación es que va a estar respaldada por dos universidades a nivel nacional y una universidad extranjera, es decir, son tres especialistas que tienden a analizar el mismo fenómeno, obviamente por la parte geográfica y demás, tienen pues la posibilidad, ¿no?, de perspectivas diversas, pero que al final de cuentas logran retroalimentar y decir, pues vamos a dar la lista, ¿no?, de todos esos valores o esas características que van a definir a ese mexicano. Primeramente es una universidad, la universidad o el colegio de posgraduados en San Luis Potosí, la universidad que se ubica en Veracruz y por último la Universidad Politécnica de Madrid. Y resulta que se tiene la noción primeramente de que es importante resaltar que el perfil ciudadano es el que permite tener una diversificación o diversos estereotipos de cómo es la gente de acuerdo al lugar en donde nace o bien que apropia, por ejemplo, el caso de varios extranjeros que tienen años viviendo en México, se consideran de alguna manera mexicanos y todavía es un fenómeno pues doble, ¿no? O hay un poquito más de complejidad al estudiar a estas personas porque sí ciertamente adoptan patrones o se apropian de la cultura mexicana, pero no olvidemos por la sangre corre ya otra nacionalidad.
Y pues resulta que, ya te digo, entre la lista de todos los valores o estas características que van a definir al mexicano, encontramos las siguientes. Y no dudo que te arranquen, ¿no?, un par de carcajadas, al menos yo cuando lo leí dije, ay, jole. Nos asumen como personas trabajadoras, muy aguantadoras, somos personas religiosas, muy patriotas, ¿no? Ahora que vamos a empezar el mes de septiembre, no, hombre, nos asumimos como chavos. El asunto de que somos alegres, amigables, somos además románticos, esas serenatas, ¿no? Jorge Negrete y demás se nos vienen a la mente. Fíjate también, en cuestión educativa, no nada más son las escuelas, el cine, la música, no olvidemos José Alfredo con la vida no vale nada, no. Te digo, a nivel internacional nos asumieron también por figuras tan emblemáticas como ellos, nos consideran como personas muy cumplidas, como personas muy eficientes, ordenadas, personas aplicadas, y resulta que además también somos personas honradas, sinceras, precavidas, amables, que nos gusta trabajar, solidarias, cariñosas, inteligentes, apasionadas, valientes, fiesteras y entrones. ¿Cómo? De que no sé qué agarrarnos a golpes nos agarramos. Y resulta que si esto, te digo, lo analizamos desde la perspectiva o la perspectiva de cómo nos movemos en lo social, caemos a cuenta de que somos parte de un bendito sistema. Y en este caso el sistema, sobre todo pudiéramos también analizarlo, ¿por qué no?, desde la perspectiva psicológica, tiende a repetir en estos patrones todo el tinte conductual o esa dimensión conductual ideológica de las personas. Y entonces, si en la parte, por ejemplo, de lo rural, se siguen resolviendo los conflictos o esos problemas a machetazos, a balazos, pues muchas veces las generaciones jóvenes no cuestionan el por qué se resuelven las cosas así. Pero lo que sí me queda claro es que debo tener un arma, un machete, un cuchillo, una piedra, lo que se pueda, para defenderme. En algún momento de la vida tuve yo oportunidad, formándome en la licenciatura, de tener muchos compañeros que pertenecían a comunidades y decían, o sea, nosotros no nos permiten, por ejemplo, entre determinadas familias, hablarnos, llevarnos, hay pleitos, ¿no?, campales. Y el asunto es, no se cuestiona, simplemente naces, conforme creces, se encargan de alimentarte, en este caso, sobre el por qué no hay que llevarte, por qué no hay que hacer, por qué no hay que saludar, pero nunca te permiten, en este caso, cuestionar. Si esta es la dinámica con la que se forma la gente, te digo, a nivel nacional, retomando otra vez la primera nota con la que abrí la emisión, cuestionar no se me hace algo disparatado, pensando en cuál es el patrón de la persona, en este caso, que agrede a los demás. Se decía por ahí, o decía una de las personas que lideró la misión, que tiene un cuadro de esquizofrenia y que seguramente el hecho de que tenga esquizofrenia y de que no hay como tal, pues, en el gobierno, o no se le puede destinar, pues, no a nivel de gobierno, un psiquiatra, un psicólogo que pueda, pues, acompañarlo, seguramente todo va a terminar que él esté libre. Y dices, a lo mejor ahorita es un caso particular, pero para mí sería una semilla o una pestaña, un caso, pues, ¿no?, de tantos que se presentan. La invitación, ¿hacia dónde iría? Revisa tu persona, revisa cómo te conduces con los demás, trata desde la trinchera o la faceta en la que te encuentras de dar siempre lo mejor, no seas indiferente ante las situaciones que suceden y pues simplemente estar atentos, ¿no?, cuidarnos entre nosotros y agradecerte el acompañarnos en esta tarde. Nos vemos el día lunes, tenemos una cita pendiente aquí a las 5 de la tarde. Te deseo un excelente fin de semana y nuevamente gracias por sintonizarnos.